Hola, esta es la clase número 32 de Matemáticas Generales. En esta clase vamos a estudiar los triángulos, los tipos de triángulos y las relaciones métricas de los triángulos. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, como estaba hablando en la clase anterior. Vamos a iniciar con la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. Entonces, los triángulos se clasifican por la medida de sus lados de la siguiente forma. Si dos lados son iguales, es un triángulo isósceles. Si tiene tres lados iguales, es un triángulo equilátero. Si todos los lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Entonces vamos a mirar o a desarrollar este ejemplo donde nos dicen, dado el triángulo de coordenadas 4,3 menos 4, menos 3 y 3, menos 4, determinar el tipo de triángulo. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, más o menos a simple vista, el lado DE y el lado EC parece que son iguales. Entonces tenemos que demostrar si esos dos lados son iguales y decir si el triángulo es isósceles, equilátero o escaleno. Para eso tenemos que calcular las distancias. Entonces vamos a calcular la distancia de cada uno de los lados. La distancia de D hasta C sería utilizando la fórmula de distancia que ya vimos algunas clases atrás. x2 menos x1 sobre, más y2 menos y1 al cuadrado cada uno, menos 4 me da menos 8, menos 3 me da menos 6, todo número negativo al cuadrado da positivo, igual aquí, 64 más 36 me da 100 y raíz de 100 es 10. Ahora calculemos la distancia entre D y E. El punto D tiene coordenadas menos 4, menos 3 y el E 3, menos 4. Aplicamos la fórmula de la distancia y nos damos cuenta que eso nos da raíz de 50. También nosotros podemos utilizar la calculadora directamente para eso. Entonces tenemos que calcular en este caso la distancia de D a E. Miramos los puntos. Bueno, aquí en el triángulo me quedó D, E y C, pero en realidad sería el punto E, tiene la coordenada 3, menos 4. Entonces voy a cambiarle los nombres. Este sería E, el punto C es el 4,3 de C y el punto D sería este. Entonces lo que estamos haciendo en la segunda parte es la distancia entre D y E. O sea que tendríamos raíz cuadrada de, paréntesis, x2 que es 3 menos x1 que es 4. Pero como ese es un menos, entonces me haría menos por menos más. Lo elevamos al cuadrado. Más y2 del e que sería este es menos 4. Más, como aquí hay un menos, entonces menos por menos más 3 al cuadrado. Escribimos la fórmula así completa y presionamos la tecla igual. Eso nos da 5 raíz de 2 o 7,07 como tenemos acá. Raíz de 50 también es 5 raíz de 2. Ahora tenemos que calcular la distancia entre C y E. Esa la pueden desarrollar como tarea, pueden pausar el video, verificar los puntos aquí y eso también nos va a dar raíz de 50. Observen que hay dos lados iguales, raíz de 50 y raíz de 50. Como esos dos lados son iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles. Ahora es muy difícil uno inventarse unos puntos de tal forma que la medida de las distancias de cada uno de esos lados sea un triángulo equilátero, es decir, que la medida de todos los lados sea igual. Entonces aquí vemos, aquí está la medida del lado B que es 632, 608 y 64. Más o menos se aproximan, pero es muy complicado. Entonces yo aquí quiero mostrar un método, una demostración para encontrar un punto C que no conocemos, de tal forma que ese punto me genere un triángulo equilátero, es decir, que la medida de todos los lados sean iguales. ¿En qué consiste el método? Bueno, sería
dar dos puntos sobre el plano cartesiano conocidos y luego trazar un punto medio entre estos dos puntos, entre A y B. Este es el punto medio entre A y B. Por ese punto medio trazar una recta perpendicular y sobre esa recta trazar el punto C, o bueno, el tercer punto, de tal forma que yo lo pueda mover así y ahorita sí el triángulo sea equilátero. Entonces miremos que esta es el lado C, este de acá. Este punto no me interesa, es de la recta. Este lado C, que nos mide 6,08, si movemos el punto acá un poquito, el punto C, podemos, ahí me dio exactamente 6,08 en los tres. O sea que aquí me dio 5,14 y 6,69. Este es un triángulo equilátero. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces miremos el método. En primer lugar, nosotros debemos calcular la distancia entre A y B. La distancia entre A y B ya la podemos conocer porque son dos puntos conocidos. Cuando yo escribo x1 y y1, x2 y y2 son puntos conocidos. Cuando escribo xy son puntos desconocidos. Entonces la distancia entre A y B sería utilizando esta fórmula. Luego podemos calcular la distancia entre A y C y entre B y C. Como el punto C tiene coordenadas x, y, me quedaría x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado, y eso lo vamos a igualar a la distancia que calculamos aquí, d. Pero como yo necesito más adelante resolver el valor de x, o como vimos en muchas clases anteriores, cómo resolver ecuaciones cuadráticas con x y y, entonces elevo esto al cuadrado en ambos lados para que me quede aquí d cuadrado y la raíz desaparezca. De esa misma forma voy a calcular la distancia que existe entre B y C. Obviamente me aparecen variables como x y y que tengo que encontrar en un sistema de ecuaciones. También igualamos a d porque yo quiero que la distancia de aquí a aquí sea la misma que de aquí a aquí y la misma que de A hasta B. También obtengo d cuadrado igual a x menos x cuadrado al cuadrado más y menos y cuadrado, y sub 2 al cuadrado. Pero observen que d cuadrado es igual a d cuadrado. Lo que yo podría hacer es igualar toda esta ecuación que tengo aquí, la igualamos a este. Obviamente son diferentes porque esta es x1 y este es x2, este es y1 y este es y2. Pero como las distancias son iguales, entonces yo puedo igualar la distancia de un lado, que es esta, igualar al otro. ¿Qué tengo que hacer aquí? Un producto notable que ya también lo explicamos en clases anteriores. El primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Luego seguiría esta paréntesis. El primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la parte izquierda. La parte derecha sería el primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Y lo mismo con la parte de y. El primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Observen que en el lado izquierdo y en el lado derecho hay unas variables iguales. X cuadrado y x cuadrado se me cancelan porque en ambos lados están positivas. Si yo paso esta o la transpongo negativa al lado izquierdo, me quedaría x cuadrado menos x cuadrado 0. Cuando uno tiene una igualdad o una ecuación y en ambos lados está lo mismo, yo lo puedo eliminar. Entonces tengo x cuadrado y x cuadrado iguales, y cuadrado y y cuadrado iguales. Ya solamente me quedan términos lineales. Entonces lo que voy a hacer es, digamos, darle un color lo que tiene x, no x1 sino esta x. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que estas van a ser de color azul. La que tiene x y la que tiene x, color azul.
Y las y, que son estas de aquí, las podemos dar de color rojo. Por aquí también tengo y, entonces eso lo tengo que agrupar todo al lado izquierdo de la ecuación. El resto que me va a quedar de un color azul más oscuro son números. x1, y1 al cuadrado y x2, y2 al cuadrado son números. Transpongo todo al lado derecho, entonces este sería positivo, que es este que tengo acá. Este sigue siendo negativo. Luego este sería positivo, que es este, y luego este sigue siendo negativo. Estos dos son positivos, que son este y este. Y estos dos que están positivos aquí se transponen al lado izquierdo como negativos, que serían este y este. De aquí observen que factorizo 2x y 2x. Y me queda simplemente x2 y x1. Quedándome este factor 2x por x2 menos x1. Aquí factorizo el 2y. Me queda y2 y me queda y1. Me queda este factor. Y luego hago una sustitución. ¿Cuál sustitución? A es igual a 2 por este paréntesis, quedando únicamente la x. También hago la sustitución 2 y el y2 menos y1, quedando solamente la y. Y hago la sustitución de todos estos números con la letra c. Entonces yo digo sea a igual a 2 por x2 menos x1, sea b igual a 2 por y2 menos y1, y sea c igual a x1 cuadrado menos x2 cuadrado más y1 cuadrado menos y2 cuadrado. Al reemplazar, este 2 y este paréntesis se convierten en a. Eso se hace en matemáticas para ir facilitando los cálculos y no empezarme a enredar con tantos números y tantas constantes. En definitiva, estos son números y esos números se van a ir reduciendo a una sola expresión, por ejemplo, como a. Luego, 2 y este paréntesis de acá, 2 y este paréntesis van a ser b, entonces me queda b por y. Y todo esto se cambia por c. Esto ya vimos en clases anteriores, que se llama la ecuación general de la recta. Y también vimos cómo transformarla a la ecuación ordenada al origen, que es esta. Entonces, ¿yo qué hago? Despejo la y. Lo que es a y lo que es c pasan al lado derecho como negativos. Divido toda la ecuación entre b para que el y me quede despejado. Y hago otra sustitución. Yo digo CAM igual a menos A sobre B. Inmediatamente todo esto se convierte en M así. Y CAB minúscula menos C sobre B. Me queda así. Ahí lo que he encontrado es la ecuación de una recta. Ahora, ¿qué está pasando cuando yo igualé estas dos ecuaciones? En clases más adelante vamos a ver que estos son la ecuación de dos circunferencias. Entonces, si yo borro esta recta y me queda solamente estos dos puntos, entonces lo que yo hice fue igualar una circunferencia con centro en A que pasa por B y una circunferencia con centro en B que pasa por A. Cuando yo igualo esas dos circunferencias, se me genera un punto de corte. En realidad, dos puntos de corte. Por esos dos puntos de corte pasa una recta. Esa recta es la que se acabó de calcular, que es la recta general o la recta ordenada al origen. Esa es la ecuación de esa recta. Y esa recta luego la tenemos que interceptar con una de estas dos circunferencias para calcular el punto D o el punto C. Entonces, por eso es que ahí ya está, como ya está el Y despejado, entonces tomamos alguna de las dos circunferencias, que sea esta o la segunda. En ese caso yo tomé la primera, y donde está la Y, aquí donde está la Y, reemplazo por M por X más B, que ya viene ahí digamos un cálculo. Entonces me queda D cuadrado es igual a X menos X1. Donde está la Y, puse M por X más Y más B, perdón, menos Y1. Y empiezo a hacer todo el desarrollo. X al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado. Aquí, como ya son tres términos, voy a tomar este como un solo paréntesis. Digo primero al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado, menos 2 veces primero por segundo más el segundo al cuadrado.
Y luego, como esto es otro binomio al cuadrado, también lo voy a desarrollar. Me quedaría el primero al cuadrado, que es este. 2 veces primero por segundo, que es este. Y segundo al cuadrado es este. Aquí hago distributiva. Menos 2 por mx por y1. Y menos 2 por más b me da menos 2b y1. Entonces he puesto en color azul lo que tiene x cuadrado, en color rojo lo que tiene x. Observen que se eliminó la y esa era la idea. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente: m cuadrado por x cuadrado más x cuadrado, 2m por b por x menos 2 por x1. Bueno, lo que hice fue reorganizar los términos y este d cuadrado, que es la distancia, la pasé o la transpuse a este lado negativa. Y aquí empiezo a factorizar. Factoricé el x cuadrado, me queda m cuadrado más 1. Factoricé el x, me queda 2m por b menos 2x1 menos 2m por y1. Y el resto de números, mire que todos estos son números. Digo que son números porque cuando uno ya tiene el ejercicio concreto, x1 es la abscisa del punto 1. Y1 es la ordenada del punto 1. Por aquí nos dimos cuenta que b es c sobre b y todo eso son números. Y se me va, cuando hago la sustitución de esto por alfa, de este paréntesis por beta y de este paréntesis por teta, me resulta la ecuación alfa x cuadrado más beta x más teta igual a 0, que en clases anteriores vimos que eso era ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y también enseñé que se puede resolver esa ecuación cuadrática utilizando esta fórmula. Entonces, utilizando esta fórmula encontramos la solución x1, 2. Y luego, para encontrar las coordenadas de y, volvemos a reemplazar esas x1, 2 aquí en esta fórmula. Toda esa demostración me sirve para realizar o encontrar un punto que me satisfaga esa condición, que el triángulo sea equilátero. Observación: note que a través del desarrollo de la demostración se han hecho muchas sustituciones. No es nuestro objetivo dar una fórmula general para el tercer punto, porque es posible que alguien quiera encontrar la fórmula general donde me diga reemplace por este punto estos valores de x1 y x2 y va a encontrar el punto de C. No, ese no es el objetivo. El objetivo es crear un sistema de condiciones y ecuaciones que nos permitan modelar el problema. Y de esa forma podemos inclusive generar un algoritmo para resolver este problema usando ecuaciones matemáticas. Pero vamos a resolverlo, vamos a hacer un ejemplo de dos puntos, el 2,3, entonces voy a mover aquí el punto A al 2,3 y voy a mover el punto B al 7,1. Entonces necesitamos calcular sea este punto o sea el punto de abajo para que este triángulo que yo grafique aquí sea un triángulo equilátero. Observe que todos los distancias o los lados del triángulo son 5,39. Entonces, lo primero que hacemos es obtener los datos. x1 es 2, y1 es 3, x2 es 7 y y2 es 1. Calculo la distancia entre esos dos puntos. Aplicando la fórmula nos da raíz de 29. Según el desarrollo que nosotros hicimos, por acá hicimos estas formulitas. A es igual a 2 por x cuadrado, x2 menos x1. B es igual a 2 por y2 menos y1. Y C es igual a x1 al cuadrado menos x2 cuadrado más y1 cuadrado menos y2 cuadrado. ¿Yo qué hice? No, pues reemplazo simplemente por esas formulitas. ¿Quién es A? Entonces 2 por x2 menos x1. O sea, 2 por 7 menos 2, 7 menos 2 da 5, por 2, 10. Para eso es que me sirve la demostración, para utilizar estas formulitas sencillas. ¿Quién es B? B es y2 menos y1 por 2, o sea 1 menos 3 por 2 menos 4. ¿Quién es C?
es esto, reemplacemos, sería x1 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos x1 al cuadrado, 7 al cuadrado. ¿Quién es y1? 3 al cuadrado y y2 es menos 1 al cuadrado. Hago esto en la calculadora y me da menos 37. Eso quiere decir, me voy a devolver, que la ecuación general, esta ecuación general, tiene la forma de ax más by más c igual a 0. O sea, esta, 10x menos 4y menos 37 igual a 0. De ahí la convierto en la fórmula punto pendiente, perdón, en la forma ordenada al origen, en donde tengo que despejar a y. Entonces ya ahí nos damos cuenta que m es igual a 5 medios y que b es igual a menos 37 cuartos. Entonces, también dijimos que alfa es igual a m cuadrado más 1, dijimos que beta es 2m por b menos 2 por x1 menos 2m por y1 y que teta es toda esta expresión para no mencionarla. Entonces alfa es m cuadrado más 1. Eso nos da 29 cuartos. Beta es 2 por m por b menos 2 por x1 menos 2 por m por y1. Hacemos todo el cálculo en la calculadora y nos da menos 261 cuartos. Y luego teta es toda esta expresión, entonces simplemente tomen los datos que ya sacamos y hacemos la sustitución o reemplazamos. Sería x1 al cuadrado, y1 cuadrado, b al cuadrado, menos 2b por y1. Observen que como aquí es menos y el b es menos, menos por menos da este más. Menos el d al cuadrado. Hacemos todo esto en la calculadora y nos da 2001 sobre 16. Y eso nos genera la ecuación cuadrática, esta que está por aquí, esta, y la tenemos que resolver utilizando la fórmula general de segundo grado. Esta es la ecuación cuadrática. Yo aquí utilicé todas las fracciones, pero inclusive yo puedo multiplicar toda esta ecuación, la puedo multiplicar por 16 y me daría, sería más fácil resolverla, pero voy a explicarla entonces de las dos formas. Esto es b, entonces la fórmula dice menos b, pero menos con este menos da más, o sea que me queda aquí positivo. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Ahora tenemos 261 cuartos al cuadrado me da 68.121 16avos. Y esta operación me da 58.029 16avos. Hago las restas porque tengo fracciones homogéneas que están sobre 16 y me da 10.092 16avos. Resulta que la raíz cuadrada de 10.092 es 58 raíz de 3. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 10.092 nos da 58 raíz de 3. Inclusive podemos hacer la raíz cuadrada de la fracción 10.092 sobre 16 y nos da 29 raíz de 3 sobre 2. Pero yo la dejé como 58 raíz de 3 sobre 4 porque aquí abajo hay un 29 medios. Lo que voy a hacer es convertir ese 29 medios a 58 cuartos multiplicando arriba y abajo por 2 y como en todos hay un 4 lo puedo eliminar. Entonces me queda 261 más o menos 58 raíz de 3 sobre 58. Entonces, para simplificar, bueno, esto no lo necesitamos. ¿Qué se me hizo el valor? Este no lo necesitamos. Entonces, simplemente ya encontramos las soluciones. Las soluciones son 261 sobre 58 me da 9 medios. O sea, 261 dividido 58 me da 9 medios. Y 58 sobre 58 me da raíz del 3.
¿Que está muy complicado entenderlo? No, hagamos esto. 261 más 58 raíz de 3 sobre 58. Igual. Eso nos da la aproximación de 6.23. Pero lo que yo hice fue poner 261 sobre 58 y luego 58 raíz de 3 sobre 58. Ahí 58 se cancela con 58 y queda simplemente raíz de 3. Yo por allá dije que una vez encontrado el valor de x tenemos que encontrar el valor de y. Y el valor de y se encuentra reemplazando esa solución que nos dio aquí en m por x más b. La ecuación que encontramos de ordenada al origen era esta, 5 medios de x menos 37 cuartos. Aquí en x reemplazamos por este valor. Entonces tenemos 5 medios por 9 medios más raíz de 3 menos 37 cuartos me da 2 más 5 raíz de 3 sobre 2. Esta calculadora nos ayuda a hacer estas operaciones. 5 medios multiplicado por 9 medios más la raíz de 3 menos 37 cuartos. Eso nos da 4 más 5 raíz de 3 sobre 2. Yo lo que hice fue partir el 4 sobre 2, que me da 2, y 5 raíz de 3 sobre 2. Una vez hecho eso, entonces la coordenada de x es esta y la coordenada de y es esta. O sea que este es el punto exacto. Y lo podemos aproximar a este. Yo hice toda la solución exacta para mostrar, pues, en primer lugar que la matemática es exacta y que yo puedo escribir este punto en GeoGebra y me va a dar pues aproximadamente esto, pero con eso garantizo que el triángulo es exactamente un triángulo equilátero. Nosotros del ejemplo anterior podemos escribir un programa que nos resuelva este modelo tal como se muestra en la siguiente imagen, pero lo voy a mostrar en el programa. Entonces la demostración que yo hice empezó calculando las raíces, hice todo este desarrollo y aquí saqué estas ecuaciones. A igual a 2 por x2 menos x1. Eso fue lo que hice acá. Aunque la primera que hice fue el d cuadrado. El d cuadrado es esta que tenemos acá. Mat.pow significa al cuadrado de x2 menos x1, o sea esto, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Luego de ahí empecé a seguir haciendo cálculos y saqué estas ecuaciones que es a igual a 2 por x2 menos x1, b es 2 por y2 menos y1, c es igual a x1 cuadrado menos x2 cuadrado más y1 cuadrado menos y2 cuadrado. Seguí haciendo cálculos y luego se dedujo que m era igual a menos a sobre b y que b era menos c sobre b. Seguí haciendo cálculos, la sustitución y llegamos a estas fórmulas. Alfa es igual a m cuadrado más 1, beta es 2m por b menos 2x1 menos 2m por y1. Y teta también llegamos a la conclusión que era x1 cuadrado más y1 cuadrado más b cuadrado menos 2 por b por y1 menos d cuadrado. Este lo calculamos acá. Eso nos genera la ecuación cuadrática que tenemos que resolver con esta fórmula. Esto que hay aquí adentro se llama discriminante, que lo calculé así. Beta al cuadrado menos 4 alfa por teta. Entonces, la solución 1 es menos beta más la raíz cuadrada de ese discriminante, o sea, eso que está ahí adentro, dividido 2 por alfa. Y la solución 2 es utilizando el signo menos. Luego, entonces dije que había que reemplazar aquí en la x por la solución 1 y la solución 2, que fue lo que hice acá. Solución y1 es m por la solución x1 más b y m por la solución x2 más b. Y esto ejecutándose se va a ver de la siguiente forma. Por aquí está la aplicación que se llama
modelos, este de acá. Entonces selecciono triángulo equilátero y vamos a escribir el punto que dije que eran 2,3, 7,1 y vamos a calcular. Entonces de acá el modelo me saca todos estos resultados, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Luego me saca la ecuación ordenada al origen, luego me saca los valores de alfa, beta y teta, el discriminante y luego las soluciones que son 6.23, 6.33, que es lo que GeoGebra nos está calculando aquí. El punto D, 6.23, 6,33. Entonces así es que se utilizan, las demostraciones son importantes y son necesarias para poder desarrollar este tipo de programas que nos permitan generar ese tipo de modelos. Una vez terminado el ejercicio, entonces dijimos que era esto y el resultado pues lo muestro aquí, lo mismo que les mostré ahora. Y para terminar la clase entonces vamos a calcular el área y perímetro de los triángulos. Para calcular el perímetro de un triángulo se debe calcular las longitudes de cada uno de los lados y sumarlas. Por ejemplo, dado el triángulo de coordenadas menos 1,2, 5,1 y 3,8, determinar su perímetro. Entonces, simplemente calculo la distancia entre cada par de puntos, entre A y B, entre A y C y entre B y C. Me daría raíz de 37, 2 raíz de 13 y raíz de 53. Las sumo y eso aproximadamente me va a dar 20.5739. Aquí vamos a acostumbrarnos a escribir unidades de longitud. La representación, la gráfica del problema es esta de aquí y tenemos un perímetro de 20.57 como nos dio en el resultado. No hago más explicación porque es muy sencillo. Ya expliqué cómo calcular la distancia entre dos puntos, calculo la distancia entre de todos los lados y la sumo. Ahora, para calcular el área nosotros debemos usar la fórmula de Herón, la cual consiste en calcular el semiperímetro, que es el lado A más el lado B más el lado C sobre 2. Y luego el área es la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Ya el ejercicio anterior o el ejemplo anterior tenemos que el perímetro se calculaba así: A más B más C. Lo divido entre 2 y eso me da 10.28. Luego S es igual a 10.28 y hago una aproximación de cada una de estas raíces. Raíz de 37, 6,08, 2 raíz de 13, 7.21 y raíz de 53, 7.28. Aplico la fórmula S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Eso nos da 19,94. Pero yo quiero hacer esta pregunta: ¿es esa medida exacta? Pues realmente no es exacta. Sí, yo siempre recomiendo usar algún sistema computacional que nos ayude a determinar un resultado más exacto para el resultado. Vamos a hacer lo siguiente: tomemos la calculadora y vamos a ingresar los valores de los lados del triángulo que tuvimos acá. Un lado nos dio raíz de 37, lo vamos a almacenar en A. Esto ya lo sabemos hacer. 2 raíz de 13, presionamos Shift RCL B. Y el lado C es raíz de 53, Shift RCL C. Entonces si calculamos el perímetro sería A más B más C igual a 20,57 como lo teníamos acá. Pero para el área del triángulo entonces podemos hacer fracción de A más B más C todo sobre 2 y esto lo almacenamos en la letra D, la cual vamos a hacer de cuenta que como fuera S. Entonces acá nos dice que hagamos eso en D, nos da 10.28 y vamos bien. Almacenamos cada una de las longitudes en las variables A, B y C, eso ya lo hicimos. Y ya podemos usar la fórmula de Herón así, que sería S, que en este caso me toca ponerla como D porque no tengo más variables, por S menos A, por S menos B,
por S menos C y le doy igual, y eso nos da 20. Eso nos da como resultado 20 unidades cuadradas. Entonces la pregunta es, ¿será que la otra respuesta no sirve? Bueno, sí sirve, pero todo depende del contexto. Alguien dirá, pues ¿qué diferencia habrá entre 20 y 19,94? Entonces hagamos 20 menos 19,94. Eso nos da 0,06 unidades cuadradas. Pero veamos este ejemplo. Supongamos que se quieren hacer 1.000.000 de triángulos de pasta y nos preguntan cuánto valen las piezas dependiendo del precio. Entonces diríamos que cada unidad cuadrada de material cuesta 100 pesos. O sea, para yo hacer un triángulo, este triángulo lo voy a hacer de pasta y por cada unidad cuadrada, por este cuadro que ven aquí, me van a pagar 100 pesos. Entonces uno diría, ¿qué importa ese 0,06? Yo voy a dar el resultado así. Entonces miremos cuánto perderíamos si decimos que el área es de 19,94 y no que es 20. O sea, le decimos a la persona que va a comprar el millón de triángulos de pasta. El área de cada triángulo es 19,94. En realidad el área es de 20, o sea que estaríamos perdiendo 0,06. Multipliquemos 0,06 que estamos perdiendo ahí por un simple error, lo multiplicamos por 1.000.000 de triángulos y lo multiplicamos por 100 pesos cada unidad cuadrada. Eso nos da 6 millones de pesos que se estarían perdiendo por ese simple error. Con esa reflexión pues les dejo la digamos motivación para que siempre tratemos de utilizar ese sistema de la calculadora para obtener sistemas más precisos y más exactos. Con esto ya acabamos la clase de triángulos y en la siguiente clase vamos a estudiar los polígonos.